El matrimonio era un desastre. Ella se casó al azar con el guardia de seguridad inesperadamente. Resultó ser un millonario oculto. El candelabro brillaba sobre Victoria Hayes. Sus cristales reflejaban arcoíris fragmentados por todo el gran salón. Rosas de color rosa pálido y blanco decoraban cada mesa. El aroma era delicado, pero abrumador. Se suponía que todo debía ser perfecto, pero la perfección era una cruel ilusión. Los murmullos comenzaron a surgir, suaves al principio, pero aumentando de intensidad con cada segundo que pasaba. En el altar, Tommy Blackwell estaba erguido. Su smoking hecho a medida era tan impecable como su imagen cuidadosamente construida. Pero sus ojos estaban fríos y distantes. El sacerdote comenzó a titubear, su voz fue apagándose mientras el silencio invadía la sala. La mandíbula de Tommy se tensó. Entonces, con una calma que hería más que la ira, se dio la vuelta y se alejó de Victoria. Su voz resonó en el micrófono. No puedo hacer esto. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. El corazón de Victoria se detuvo. Sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro mientras buscaba en los ojos de Tommy una explicación, algo, cualquier cosa que le diera sentido a la pesadilla que estaba viviendo. Tommy, susurró, apenas audible. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Él no la miró a los ojos. En su lugar, se giró hacia la multitud y habló como si ella ni siquiera estuviera allí. Este matrimonio es un error. Me he dado cuenta de que Victoria no es apta para el legado de mi familia. Otro jadeo se escuchó entre los invitados. Un vaso chocó con fuerza contra una mesa. La respiración de Victoria se quedó atrapada, su velo temblando mientras el peso de las palabras de Tommy le aplastaba el pecho. No le conviene, pensó. Sintió como cada mirada en la sala la quemaba. El juicio era palpable. Su padre, sentado en la primera fila, estaba tan pálido como ella se sentía. La voz de Tommy tembló, ahogándose por un momento. Hemos estado juntos durante 3 años, dijo finalmente. Te amo, dijo ella. Los labios de Tommy se apretaron en una fina línea, su rostro impasible. Esto no es personal, Victoria. Son solo negocios. Mi familia tiene estándares. ¿Estándares? Una voz cruel susurró en su cabeza, no eres suficiente para él. Nunca lo fuiste. El murmullo entre los invitados se transformó en conversaciones completas. Los reporteros ya susurraban y garabateaban titulares. Victoria sintió como sus rodillas cedían bajo el peso de la vergüenza que la aplastaba. Quería correr, esconderse, escapar de la humillación, pero sus pies no respondían. Al otro lado de la sala, Jason cruzó su mirada con la de ella en silencio. Sus anchos hombros estaban tensos bajo el sencillo uniforme negro de seguridad. Había visto muchos eventos extravagantes trabajando en lugares de élite como este, pero esto era pura crueldad. La figura temblorosa de Victoria le resultaba demasiado familiar y le recordó un dolor que una vez había conocido, un dolor que ninguna cantidad de riqueza podía borrar. Finalmente, Victoria se rompió. Agarró los pliegues de su vestido de novia y huyó por el pasillo de mármol. Ni siquiera sabía hacia dónde iba, pero estaba segura de que no había tomado el camino del personal. El pasillo estaba tenuemente iluminado, lejos de la opulencia del salón de baile. Victoria estaba apoyada contra la pared, con el velo hecho a un lado y la cola de su vestido extendida en el suelo. Sus pies estaban fríos, rodeados por el eco de sus sollozos silenciosos pero desgarradores, resonando en las frías baldosas. Jason vaciló. Sabía que no debía intervenir, pero algo dentro de él le impidió darse la vuelta. Se aclaró la garganta suavemente. Señorita. Ella se sobresaltó y, rápidamente, se limpió la cara con las manos. El rímel se había corrido, dejando oscuros rastros por sus mejillas pálidas. Por favor, solo quiero estar sola. Jason asintió, pero no se fue. En lugar de eso, bajó la voz, calmado y firme. Lamento lo que pasó allá adentro. Nadie merece ser tratado así. El labio de Victoria tembló mientras negaba con la cabeza. No entiendes, yo soy el problema, dijo,
ahogándose con sus palabras, su voz quebrada. Lo perdí todo. Él dijo que no era lo suficientemente buena. Y ahora todos lo saben. Su respiración se cortó, y cada palabra llevaba consigo el peso de su dolor. Jason se acercó con cuidado, asegurándose de no invadir demasiado su espacio. No lo perdiste todo, dijo con suavidad. Perdiste a un hombre que claramente nunca te mereció, dijo suavemente. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, y apenas podía creerlo. Ni siquiera te conozco. ¿Por qué te importa? Jason sostuvo su mirada, firme y sincero. Porque sé lo que se siente que te digan que no eres suficiente. Y sé que quien te dijo eso estaba equivocado. El silencio se alargó entre ellos. Por primera vez en toda la noche, Victoria sintió algo más que dolor. Era pequeño, apenas perceptible, pero ahí estaba, un destello de esperanza. Y había venido de un extraño. Afuera, la lluvia había comenzado a caer. La boda, que alguna vez fue un evento hermoso, ahora era un escándalo del que todos hablaban. Pero en el silencio de ese pasillo, por primera vez desde que su corazón se rompió, Victoria Hayes no se sintió completamente sola. Los titulares de la mañana siguiente fueron brutales: la dejan en el altar. Tommy Blackwell cancela boda frente a cientos de personas. Victoria Hayes no es lo suficientemente buena. Humillada por su prometido multimillonario. Victoria estaba sentada, acurrucada en el viejo sofá de su madre, tratando de juntar los pedazos de lo que quedaba de ella. El suave resplandor del televisor reflejaba las mismas palabras que ella había estado tratando de evitar. Su teléfono vibraba sin cesar con mensajes, algunos eran de amigos, pero la mayoría venían de chismosos curiosos que solo querían saber más del escándalo. El vestido de novia, ahora arrugado, era un recordatorio doloroso de su humillación. Estaba tirado en un rincón al otro lado de la habitación. No eres suficiente, esas palabras resonaban en su mente más fuerte que cualquier otra cosa. Su rostro ardía de vergüenza. Cada invitado, cada reportero, todos lo habían visto. Pero lo peor era que lo habían confirmado con sus miradas y susurros. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió lentamente y parpadeó al ver a Jason parado allí. Su expresión tranquila de siempre no estaba, en su lugar, había una mezcla de nerviosismo y algo más difícil de describir. Jason, susurró, su voz ronca de tanto llorar. Él le extendió una bolsa de papel marrón. ¿No comiste ayer? Pensé que podrías necesitar esto. Dentro de la bolsa había un sándwich y una botella de agua. Era algo tan simple, tan considerado, que su garganta se apretó al verlo. Ella miró la bolsa, sorprendida por la amabilidad de Jason, sin saber por qué eso le impactaba tan profundamente. Jason se movió, claramente incómodo, pero su gesto era sincero. No estoy aquí para molestarte. Solo quería ver si estabas bien. Victoria logró soltar una risa entrecortada. ¿Me veo bien? Jason vaciló por un momento y luego negó con la cabeza. No, pero sigues de pie. Eso significa algo. Esas palabras le dolieron en el pecho, porque eran verdad. Apenas seguía de pie. Más tarde esa noche, Victoria estaba sentada junto a la ventana. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal, pero el dolor en su pecho no se calmaba. Pensó en las tranquilas palabras de Jason: sigues de pie. Pero, ¿cuánto tiempo más podría soportar esto? Sus ojos se desviaron hacia su teléfono. Otra notificación iluminó la pantalla. Era una foto de Tommy, del brazo de una modelo, publicada en un sitio de chismes con una cruel leyenda: Blackwell sigue adelante rápidamente. Claramente, ella no fue suficiente. El estómago de Victoria se retorció. La vergüenza era insoportable. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Jason apareció nuevamente. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos se suavizaron al verla con el rostro lleno de lágrimas. No quiero seguir molestándote, dijo con calma, pero parecía que necesitabas a alguien con quien hablar. Se secó la cara, avergonzada, pero demasiado cansada para apartarlo. Todos se ríen de mí, susurró.
La mandíbula de Jason se tensó. No, están equivocados. Victoria dejó escapar una risa vacía. ¿En serio? Porque desde donde estoy, soy el chiste del año. La voz de Jason bajó, más suave. No tienes que ser el chiste. Victoria lo miró confundida, sin entender bien lo que quería decir. Jason respiró hondo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cásate conmigo. Victoria parpadeó, convencida de que lo había escuchado mal. ¿Qué? Jason se acercó más. Su voz era firme, pero sincera. Lo digo en serio. Si lo que necesitas para que te dejen en paz es demostrar que no eres una marginada, entonces hazlo. Cásate conmigo. Sin expectativas, sin ataduras, solo una oportunidad para que empieces de nuevo, sin que él te defina. Victoria lo miró, con el corazón latiendo rápido. Jason, no puedo casarme contigo, ni siquiera nos conocemos. Su mirada se suavizó, pero era inquebrantable. Te conozco. Eres amable y fuerte, incluso cuando te sientes rota. Sé que mereces más, por la forma en que te hizo sentir. Eso es suficiente para mí. El silencio llenó la habitación, la tormenta afuera haciendo eco de sus pensamientos caóticos, la humillación, los titulares. Pero allí estaba alguien ofreciéndole no piedad, sino dignidad. ¿Qué tienes que perder?, dijo Jason. Su voz apenas fue un susurro cuando Jason exhaló, relajando los hombros como si acabara de levantarse de una carga pesada. La mañana siguiente estaba gris y lloviznaba. El mundo parecía silenciado, como si la lluvia entendiera el peso de la decisión que Victoria había tomado. El juzgado era pequeño y tranquilo, con solo el secretario y un testigo presentes. Victoria llevaba un sencillo vestido de marfil, no el elaborado vestido de encaje destinado a una gran audiencia. Solo el simple. Jason permaneció tranquilo, su traje negro le quedaba perfecto, a pesar de su diseño modesto. No había invitados, ni reporteros, ni cámaras con flashes, solo ellos dos. ¿Victoria Hayes acepta a Jason como su legítimo esposo? Las palabras se sintieron surrealistas, pero cuando la mano de Jason rozó suavemente la de ella, firme y cálida, la tranquilizó. Acepto, susurró. Llegó el turno de Jason. Su voz fue fuerte e inquebrantable. Acepto. Después de la ceremonia, la lluvia había parado cuando salieron. No hubo fanfarria ni atención, solo silencio. Victoria tomó la sencilla banda dorada que ahora descansaba sobre su dedo. La realidad de ello se fue hundiendo en ella. Miró a Jason. ¿Por qué hiciste esto? Jason la miró a los ojos, su voz tranquila como siempre. Porque necesitabas a alguien, y tal vez yo también necesitaba a alguien. Victoria no insistió más, pero una pregunta seguía en su mente: ¿quién era exactamente Jason? Había una fuerza tranquila en él, algo sereno y controlado, pero ella no sabía nada sobre su pasado, y él nunca se lo ofreció, aún. La lluvia finalmente había parado, y el aire fresco otoñal comenzaba a moverse. Victoria ajustó las mangas de su suéter mientras miraba a su alrededor. No hubo fanfarria, ni atención, solo silencio. Victoria tomó la sencilla banda dorada que ahora descansaba sobre su dedo. La realidad de eso comenzó a hundirse en ella. Miró a Jason. ¿Por qué hiciste esto? Jason la miró a los ojos, con su voz tranquila como siempre. Porque necesitabas a alguien, y tal vez yo también necesitaba a alguien. Victoria no presionó más, pero una pregunta seguía en su mente: ¿quién era exactamente Jason? Había una fuerza tranquila en él, algo sereno y controlado, pero ella no sabía nada sobre su pasado, y él nunca se lo había contado, aún. La lluvia finalmente había parado y el aire fresco otoñal comenzaba a llegar. Victoria ajustó las mangas de su suéter mientras miraba a su alrededor. El modesto apartamento de Jason, por primera vez desde su boda en el juzgado, estaba limpio, casi demasiado limpio. Las paredes desnudas, el estilo minimalista, una sola estantería y un sofá de cuero desgastado. El lugar se sentía como el mismo Jason, tranquilo y vigilado. Dejó su maleta junto a la puerta, con el corazón todavía pesado por el torbellino de los últimos días.
casados, se sentía tan extraño. Jason salió de la pequeña cocina con 2 tazas en la mano. Manzanilla, dijo, colocando una suavemente frente a ella. Parece que podrías usar algo calmante. Victoria parpadeó, sorprendida por el gesto. Gracias, eso es muy considerado. Jason ofreció un pequeño asentimiento y se acomodó en el sillón frente a ella. El silencio persistió, cómodo pero distante. Victoria se aclaró la garganta, trazando el borde de su taza. No estoy segura de lo que sucede después, admitió suavemente. Viendo un documental sobre la naturaleza, se dio cuenta de algo. Por primera vez en semanas, el dolor en su pecho se sintió un poco más ligero. No era solo la cocina, eran las pequeñas cosas que seguían sucediendo. El calentador se arregló antes de que ella mencionara nada. Su té favorito apareció de repente en el armario. Pero el momento más inesperado llegó cuando escuchó una llamada telefónica silenciosa. La voz de Jason era baja y seria, hablaba con alguien sobre las facturas médicas vencidas de su madre. No le había contado nada al día siguiente, cuando visitó el hospital. La recepcionista confirmó que se había realizado un pago anónimo que había liquidado la mayor parte del saldo pendiente. Victoria se quedó congelada, con el corazón palpitando con fuerza. Tenía que haber sido Jason. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, finalmente lo confrontó. Jason, la factura del hospital de mi madre, ¿fuiste tú? La mirada de Jason se encontró con la de ella, tranquila y sincera. Lo descubriremos juntos. Los primeros días fueron una danza tranquila de ajustes. Jason le había ofrecido el dormitorio, insistiendo en tomar el sofá cama a pesar de sus protestas. Navegaron por las rutinas con cautela, compartieron desayunos y conversaciones educadas, pero siempre con una distancia persistente, hasta la noche en que la sorprendió cocinando. Victoria entró a la cocina y vio a Jason en la estufa, con las mangas arremangadas, revolviendo con cuidado una olla de sopa de tomate. Los sándwiches de queso a la parrilla chisporroteaban en la sartén junto a él. Su corazón se retorció. Jason, no tenías que hacerlo, quería decirle, pero solo dijo, tuviste un día largo. Victoria se mordió el labio, asintiendo. No tenía energía para discutir. Más tarde esa noche, mientras comían en el sofá vi. Él no lo negó. En cambio, se secó las manos, se recostó contra el mostrador y la miró con esa mirada fija. Ya has tenido suficiente. Quería ayudarla. A ella se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Jason dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. No quería que sintieras que me debías algo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Victoria, pero las apagó con un parpadeo. Ellos estaban lejos, nadie nunca había hecho algo así por mí antes. Jason ofreció una suave sonrisa, rara. Te mereces más que la forma en que te han tratado, Victoria. Y por primera vez desde la boda, Victoria sintió algo agitado, no solo gratitud, sino algo más profundo. Había un cambio entre ellos, una relación sutil pero innegable. Comenzaron a compartir comidas con más frecuencia y se quedaban en la mesa para hablar de cosas más allá de la rutina del día. Jason habló sobre su amor por los autos clásicos antiguos y cómo solía trabajar con sus manos antes de dedicarse al trabajo de seguridad. Victoria se encontró compartiendo piezas de sus 2 últimos años, su amor por la pintura, sus sueños de viajar por el mundo antes de que la vida se hubiera apoderado de ella. Las paredes entre ellos lentamente se agrietaron hasta que una tarde, en un pequeño café donde habían parado a tomar un café después del turno voluntario de Victoria en un refugio local, la habitación estaba cálida, llena del zumbido de suaves conversaciones y el aroma de granos recién molidos. Fue entonces cuando escuchó a 2 mujeres susurrando desde la esquina del cubículo. Esa es ella, ¿no? La que Blackwell dejó. Escuché que se casó con un guardia de seguridad para llamar la atención. Victoria se puso rígida, su rostro se sonrojó de vergüenza. Jason se dio cuenta al instante, se sentó y su mirada se endureció al encontrar a las mujeres al otro lado del café. Tranquilo y controlado, pero con el enojo en su voz, le preguntó. ¿Tienes la costumbre de juzgar a las personas que no conoces?
Los ojos de las mujeres se abrieron antes de murmurar unas disculpas y rápidamente se fueron. Victoria miró a Jason, con el corazón palpitando. No tenías que hacer eso. Él se encogió de hombros. Quería. Su voz se suavizó, pero la expresión de Jason se volvió seria. Bajó la guardia un poco y dijo. Sé lo que es ser subestimado, que la gente asuma que no eres nada más que tú. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres mucho más de lo que ven. La tensión entre ellos cambió, ya no era incómoda, sino cargada. El corazón de Victoria se aceleró, pero Jason miró hacia otro lado, como si tuviera miedo de dejar que el momento se prolongara demasiado. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, Victoria lo encontró de pie junto a la ventana de la sala de estar, perdido en sus pensamientos. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, distantes y pesados. Jason susurró mientras se acercaba, pero él no se movió. No suelo hablar de mi pasado, admitió finalmente, con una voz más tranquila de lo que Victoria jamás lo había escuchado. Ella esperó, dándole espacio para continuar. Solía pensar que si mantenía la cabeza gacha, permanecía invisible, la gente no tendría una razón para juzgarme. Exhaló suavemente. ¿Es por eso que eres tan cauteloso? Jason asintió, pero su voz se volvió más espesa. Porque la verdad es que no importa cuánto te escondas, siempre habrá alguien más. Personas que intentan derribarte. Victoria tomó su mano, y luego sus dedos rozaron los suyos suavemente. Pero no dejaste que te rompiera, dijo ella. Jason finalmente la miró a los ojos y, por primera vez, ella vio el dolor, la vulnerabilidad y la fuerza que él no mostraba. La había salvado esa noche, y él también se estaba salvando en ese momento. Las paredes entre ellos finalmente comenzaron a desmoronarse. El sol se hundió más allá del horizonte de la ciudad, arrojando un cálido resplandor ámbar a través de las ventanas del apartamento. Victoria tarareaba suavemente mientras doblaba la ropa. La tranquila rutina le daba una rara sensación de paz. Jason se había ido temprano esa mañana, mencionando asuntos de negocio sin dar muchos detalles. Siempre era tan privado, pero esa privacidad solo la hacía más curiosa. Mientras recogía sus camisas del cesto de la ropa sucia, algo inusual le llamó la atención, un sobre nuevo metido en el bolsillo de su blazer. No era solo curiosidad, era instinto. Desdobló el papel y sus ojos escanearon el membrete estampado con tinta de Crossgel Holdings. Las palabras eran borrosas, pero luego, un momento, su pulso se aceleró. Crossgel. Ella conocía ese nombre, todos lo conocían. Era una de las firmas de inversión privadas más grandes de la costa este. Jason no era solo un guardia de seguridad, él era un Crossgel. Esa noche, Victoria se sentó en el mostrador de la cocina. Con su computadora portátil abierta, Victoria vio que los resultados de la búsqueda de Crossgel Holdings llenaban la pantalla al instante. Jason Crossgel, CEO, apareció en una foto de él con un traje azul marino a medida, de pie en un podio durante un evento de caridad. Su rostro estaba tranquilo, profesional, pero inconfundiblemente era el hombre con el que se había casado, el hombre que dormía en el sofá cama, el hombre que le hizo sopa cuando estuvo enferma. ¿Por qué no me lo dijo? Pero mientras leía, las piezas comenzaron a encajar. Traicionado por antiguos socios comerciales, se retiró del foco público. Renunció a las operaciones diarias. Se quedó sin aliento mientras seguía mirando la cadena de titulares, el millonario Crossgel se aleja tras el escándalo, el multimillonario se vuelve privado después de una pérdida personal. Victoria se recostó, sintiendo el peso presionando su pecho. Jason no solo había estado evitando la riqueza, se había estado escondiendo de ella. Y, sin embargo, no había mostrado nada más que amabilidad. Nunca hizo alarde de quién era realmente. Más tarde esa noche, Jason regresó a casa con la calma habitual en su expresión. Victoria notó la tensión en sus hombros. La besó suavemente en la sien, murmurando, «Largo día, estaré en el estudio por un rato». Ella sintió, aunque su mente no dejaba de correr. La puerta del estudio se quedó ligeramente entreabierta. Fue entonces cuando lo escuchó.
La voz de Jason sonaba más baja de lo habitual y hablaba por teléfono. Dile a la junta que revisaré los detalles de la fusión mañana. No, no quiero cobertura de prensa. Manténlo privado. Sí, las donaciones al refugio ya están finalizadas. No es necesario mi nombre en el comunicado de prensa. Las piezas encajaron. Victoria esperó hasta que Jason salió del estudio. Sus mangas estaban arremangadas y su cabello ligeramente alborotado. Jason comenzó a hablar con una voz más suave de lo que ella esperaba. Hizo una pausa al sentir el cambio en su tono. ¿Qué pasa?, preguntó ella, levantando la carta. Este es Crossgel Holdings. Su rostro permaneció serio, pero su mandíbula se tensó levemente. Me acerqué más, buscando sus ojos. ¿Eres millonario?, pregunté. Jason exhaló, pasándose una mano por el cabello. Sí. Pasó un momento. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté de nuevo. Jason dudó y luego habló en voz baja. Porque quería que me vieras, no mi apellido, no el dinero, solo a mí. Victoria tragó saliva con fuerza, procesando sus palabras. Luego hizo un gesto hacia el modesto apartamento. ¿Así cuándo podrías tener cualquier cosa? La mirada de Jason se suavizó y su voz se tornó más tranquila. Todo lo que tenía, todo lo que era, lo ataron al dinero. La gente dejó de verme, perdí amigos, perdí la confianza. Así que me alejé. Necesitaba recordar quién era sin todo eso. Su corazón se retorció. ¿Y cuándo te casaste conmigo, fue parte de ese escondite?, preguntó Victoria. Jason negó con la cabeza inmediatamente. No, Victoria. Cuando me ofrecí casarme contigo, no se trataba de esconderme. Se trataba de encontrar a alguien que viera tu valor. Que estuviera a tu lado cuando nadie más lo hizo. Ella parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Así que todo este tiempo me has estado ayudando a pagar las facturas de mi madre, las compras, las visitas médicas. Jason asintió con voz gentil. Sí, pero no porque pensara que necesitaba ser salvada. Lo hice porque me importas. Victoria sintió que su corazón se hinchaba, en conflicto, pero no enojada, solo agradecida. Podía verlo en sus ojos, la verdad, la sinceridad, la forma en que siempre la había mirado, nunca esperando nada a cambio. El silencio persistió, no incómodo, pero pesado con emoción no expresada. Victoria dio un paso más cerca, colocando su mano sobre su pecho. Nunca necesitaste esconderte de mí. Jason, eres más de lo que hay en tu cuenta bancaria. Te veo. Siempre lo hice. Jason contuvo el aliento. Su mano cubrió instintivamente la de ella. Tenía miedo, susurró, con la voz quebrada. Temía que pensaras que yo era igual a él. Ella negó con la cabeza, sus ojos se suavizaron. No eres como él. Y en ese momento, la última pared entre ellos se derrumbó. Jason le sonrió suavemente, le rozó la mejilla con el pulgar. Victoria no esperaba sentirse así, pero me hiciste querer, algo más que solo seguridad. Su corazón latía con fuerza mientras sus frentes se tocaban, una confesión susurrada. Creo que me estoy enamorando de ti. Y cuando Jason cerró la brecha entre ellos, presionando sus labios contra los de ella, ya no era la riqueza, ni el estatus, ni los secretos lo que importaba, era amor puro, honesto y finalmente real. Las luces de la ciudad parpadeaban suavemente más allá de las ventanas, proyectando reflejos plateados a lo largo del piso de madera. Victoria se sentó acurrucada en el borde del sofá, sus pensamientos la asaltaron y no pudo silenciarlos. Jason estaba trabajando hasta tarde otra vez, otra reunión de negocios sobre la que no había dado más detalles. No eran las reuniones lo que la molestaba, era el hecho de que este mundo, su mundo, se sentía como si la estuviera tragando por completo. Los artículos no habían parado desde que se había filtrado la verdad sobre la riqueza de Jason, los rumores se arremolinaban, las especulaciones sobre su matrimonio. Los susurros sobre cómo ella lo había engañado para que se casara con ella. Y luego estaba Tommy. Ella no esperaba verlo, pero allí estaba, haciendo fila en el café que visitaba a menudo después de trabajar como voluntaria.
Tommy Blackwell, un traje elegante, una sonrisa arrogante, el mismo hombre que la destrozó en el altar. Victoria, dijo, arrastrando las palabras y acercándose mientras ella se congelaba con su café en la mano. Escuché las noticias, felicitaciones por tu actualización. Su estómago se retorció, pero se obligó a mantener la calma. No sé de qué estás hablando. La sonrisa de Tommy se amplió burlonamente. Oh, vamos, ¿casarte con un guardia de seguridad que resultó ser multimillonario? ¿Qué trama? Se giró y bajó la voz. Dime, Victoria, ¿fue un movimiento calculado o solo pura suerte que aterrizaras? Bueno, sus dedos se apretaron alrededor de la taza. No dejes que te afecte. Se dio la vuelta para irse, pero las últimas palabras de Tommy la golpearon más fuerte. No pertenecías a su mundo, la gente como tú nunca pertenece al de esa noche. Jason regresó a casa más tarde de lo habitual, la tensión en sus hombros era clara cuando se aflojó la corbata. Victoria estaba tranquila, sentada en la mesa, su mente aún daba vueltas por las crueles palabras de Tommy. Jason notó de inmediato que algo no estaba bien. Ella negó con la cabeza, pero Jason no era el tipo de hombre que se dejaba engañar por el silencio. Se sentó frente a ella, inclinándose un poco más cerca. Victoria, su voz tembló. ¿Alguna vez te preguntaste si cometiste un error conmigo? Jason frunció el ceño. ¿Qué? Claro que no. ¿De dónde viene esto? Ella dudó antes de susurrar. Vi a Tommy hoy. La expresión de Jason se oscureció al instante. ¿Qué dijo? Ella inhaló temblorosamente. No pertenezco a tu mundo, y tal vez tenga razón, dijo ella, el silencio extendiéndose entre ellos. Jason exhaló profundamente y su mirada se suavizó. Ven conmigo, dijo en voz baja. Jason la condujo hasta la estantería en su estudio. Desde el estante más alto, sacó una pequeña caja de madera. Dentro, Victoria vio cartas cuidadosamente dobladas y una fotografía desgastada de un Jason más joven, del brazo con una mujer impresionante. Su estómago se apretó al ver la imagen. Jason habló antes de que pudiera preguntar. Su nombre era Cassandra. Estábamos comprometidos hace años. Victoria apenas susurró, con la voz quebrada. ¿Qué pasó? La mano de Jason se apretó alrededor del borde de la caja. Pensé que me amaba, pero resultó que amaba lo que venía con mi nombre, mi dinero, la influencia, su voz se quebró ligeramente. Ella me convenció para iniciar una empresa a su nombre. Confié en ella completamente, y cuando el trato fracasó y perdí todo, ella se alejó. Victoria sintió que su corazón se rompía por él. Lo siento mucho, dijo ella. Jason negó con la cabeza, cerrando la caja con cuidado. Por eso dejé todo atrás, la riqueza, la imagen pública. Necesitaba saber si alguien podía amarme por lo que soy, no por lo que tengo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Victoria. Lo hago, Jason, lo juro. Pero él no había terminado. Se acercó más, su voz era áspera y vulnerable. Por eso me casé contigo, Victoria. Porque vi a alguien a quien no le importaba el dinero, alguien que estaba allí, humillada, y aún así mantenía la cabeza en alto. Tú me hiciste creer en el amor otra vez, y sin embargo, las palabras de Tommy persistían. Más tarde esa noche, mientras Jason dormía, Victoria permanecía despierta mirando al techo. No perteneces a su mundo, pensaba. Las lujosas invitaciones a la gala, la constante cobertura de prensa, la riqueza, esta no era su vida. Nunca sería. A la mañana siguiente, Victoria empacó una pequeña bolsa de viaje. Su corazón latía con fuerza con cada artículo que doblaba. Jason estaba afuera. Ya no podía hacer esto, no porque no lo amara, sino porque no estaba segura de merecerlo. La nota escrita a mano temblaba en su mano cuando la dejó en el mostrador de la cocina. Cuando Jason regresó esa noche, el silencio se sintió pesado. Su corazón se hundió en el momento en que vio la nota descansando en el mostrador de mármol. Jason, te amo, pero no puedo ser parte de este mundo. No soy como ellos, solo te voy a retener. Por favor, no me busques. Te mereces algo mejor.
Victoria apretó la nota, la arrugó levemente en su agarre mientras exhalaba temblorosamente. La había perdido, pero no porque ella no lo amara, sino porque ella no creía en sí misma. Y él se negó a permitir que eso sucediera. Jason no lo hizo. Vaciló, no la dejaría ir otra vez. No era la riqueza lo que lo definía, y ciertamente no la definía a ella. Agarrando sus llaves, Jason sabía exactamente dónde encontrarla, y esta vez iba a demostrarlo, sin una sombra de duda. No había duda de que ella pertenecía, no solo a su mundo, sino a su corazón. El gran salón de baile de la Fundación Crosskell brillaba con una luz dorada que se reflejaba en los candelabros de cristal. La suave música clásica llenaba el espacio, mezclándose con el murmullo de los invitados vestidos con sus mejores atuendos de noche. El evento no era solo otro evento lujoso, esta noche era diferente. Jason estaba parado cerca del borde del escenario, con las manos entrelazadas mientras observaba a la multitud. Pero su atención no estaba en los asistentes, los fotógrafos o incluso los multimillonarios presentes. Estaba en ella, su Victoria. Ella estaba parada al otro lado de la habitación, hablando suavemente con una mujer del comité de caridad. Su gracia era natural en el sencillo vestido azul marino que llevaba, pero Jason podía ver la tensión en sus ojos, el mismo destello de duda que había tenido desde el día en que dejó esa nota. Todavía no creía que ella perteneciera allí, y esa noche él iba a cambiar eso. La música se suavizó cuando Jason subió al escenario, un silencio cayó sobre la multitud, y el foco proyectó un cálido resplandor a su alrededor. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar con una voz firme pero cargada de emoción. Buenas noches a todos. Esta noche nos reunimos no solo para apoyar una causa, sino para honrar a alguien cuya fuerza me ha inspirado más de lo que las palabras pueden expresar. Las cejas de Victoria se fruncieron, confundida, cuando su mirada se encontró con la de él al otro lado de la habitación. Jason continuó. Esta gala está dedicada a la Fundación Hayes Family, una organización benéfica que apoya refugios locales y familias desfavorecidas, fundada en memoria de Henry Hayes, un hombre que dedicó su vida a la bondad, la compasión y la integridad. La respiración de Victoria se atascó al escuchar el nombre de su padre. Los ojos de Jason se suavizaron mientras la miraba directamente. Pero esta noche no se trata solo del pasado, se trata del presente y de la mujer que me ha recordado cómo es la verdadera fuerza, jadeó. Hizo un gesto hacia ella, buscando su mirada. Victoria, me enseñaste que la riqueza no se mide en dólares ni en éxito, se mide en las personas que están a nuestro lado cuando nos sentimos indignos, que nos recuerdan, incluso en nuestros momentos más oscuros, que somos suficientes. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y la pared que ella se había construido alrededor de su corazón empezó a agrietarse. La voz de Jason se suavizó, llena de vulnerabilidad. No solo me salvaste de mis propios miedos, me enseñaste a amar de nuevo. Y esta noche quiero demostrar que el amor no está limitado por errores o dolor pasado. Se trata de elegirse el uno al otro, una y otra vez. El público quedó en completo silencio cuando Jason bajó del escenario, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El aire se sintió eléctrico cuando se acercó a Victoria. La multitud se apartó para él, como olas. Jason se acercó a ella. Las manos de Victoria temblaban sobre su rodilla y sus labios se entreabrieron mientras lo miraba fijamente. Jason, ¿qué estás haciendo?, susurró. Su voz, firme pero áspera, hizo eco en el salón de baile. Me casé contigo una vez en un momento de desesperación, pero esta noche, Victoria, te lo vuelvo a pedir, no por escándalo o dolor, sino porque eres el amor de mi vida. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar los susurros que los rodeaban. Jason continuó, con la voz cargada de emoción. He visto tu corazón, tu coraje, y te pido que me des el honor de ser tu marido. Esta vez no por las apariencias o para demostrar algo, sino porque no puedo imaginar un futuro sin ti. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Victoria. Sus paredes, el miedo, la duda, el dolor, se derrumbaron de repente. Ella asintió, con la voz quebrada. Sí, Jason, sí. La multitud estalló en aplausos cuando él deslizó el anillo en su dedo.
Pero a Victoria no le importaban las cámaras. La riqueza o los titulares no importaban, lo único que le preocupaba era él y la forma en que la miraba, como si fuera su mundo entero. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron, Jason calmó el ambiente y llevó a Victoria a la terraza. La ciudad se extendía ante ellos, con luces brillando como estrellas distantes. Luces de hadas colgaban, arrojando un suave resplandor dorado sobre la terraza. Se quedaron en silencio, con los brazos suavemente alrededor de su cintura mientras se balanceaban al ritmo de la música que solo ellos podían escuchar. Victoria apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. Estaba tan asustada que apenas pudo susurrar, pero Jason la calmó con un beso en la sien. Sé que, murmuró, pero nunca tuviste que serlo, siempre has pertenecido, no por quién soy yo, sino por quién eres tú. Ella levantó la mirada, las lágrimas brillando en sus ojos. Te amo, Jason, dijo. Siempre te he amado. Cuando tenía miedo, él sonrió, apartando un mechón de su cabello de su rostro. Y yo te amo, Victoria. No solo por quien eres ahora, sino por quien siempre has sido. Y mientras se besaban bajo el suave resplandor de las luces, el mundo finalmente se sintió bien. Sin riqueza, sin escándalos, solo dos corazones sanados por completo y finalmente en paz, juntos. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de sanación por amor y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle un me gusta y compartirla con alguien que necesita un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Suscríbete a Voz en Silencio Stories para más hermosos cuentos de esperanza, resiliencia y conexiones emocionales que calentarán tu alma. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima historia inspiradora. Hasta la próxima, mantente inspirado y sigue creyendo en el poder del amor.